Jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Hola, buenos días, bienvenidos a un episodio más de Comprevisión. Estamos muy contentos de estar con ustedes y que nos estén escuchando. Si alguien no nos ha escuchado, mi nombre es Paulina Ramírez y estoy con mi papá, Alejandro Ramírez. Hola, ¿cómo están? Bueno, en el último episodio, si no lo han escuchado, corran, escúchenlo y luego regresen. Pero en el último episodio hablábamos un poquito de las generaciones. Lo hablamos desde dos perspectivas, que al final también se transformó a una tercera perspectiva. Pero hablábamos sobre cómo conectar con las generaciones y por qué no subestimar ni sobreestimar las generaciones en el sentido de no abrumarse de que existe, o también el de decir, no importa que existen diferentes generaciones. Hablamos un poquito de eso, pero al final a mí me tocó hablar sobre mi generación. Yo soy de la generación Z, aunque nací justamente en el RAS. Nací en el 97, lo que si tú buscas en internet, algunos me van a poner como los millennials y algunos me van a poner como la generación Z. Entonces estoy como en el limbo, como que no pertenezco a ninguno de los dos, pero pues socializo, la mayoría de mis amigos son millennials y también tengo amigos centennials, entonces estoy con los dos mundos. Entonces yo platicaba con mi papá y le hablaba sobre lo que nos gusta a mi generación, de dónde pueden encontrarnos, qué estamos haciendo, cómo estamos pensando, qué estamos buscando. Y él al final del episodio, cuando se estaba acabando el tiempo, comentó que... ¿Quieres comentar lo que comentaste? Bueno, pues las características de cada una de las generaciones en forma positiva o descriptiva que mencionabas mencionamos en el capítulo anterior. A mí me parece muy interesante porque por alguna u otra razón cada generación vive una etapa diferente. Uh-huh. Algo, pues bueno, en temas sociales, en temas de forma de ver las cosas, pero también un factor bien interesante es la forma en enfrentar pues las finanzas personales o la vida misma, ¿no? Uh-huh. O sea, me refiero, las finanzas y la vida yo creo que van muy relacionadas porque para poder sobrevivir pues requerimos ser útiles, tener un trabajo, y de qué manera enfrentamos esa parte de nuestra vida, uh-huh, ¿no? Para poder no solamente tener una actividad económica actual, sino que esa actividad económica me permita sobrevivir y hacer cumplir mis objetivos y uh-huh, mis sueños, ¿cierto? Y cómo cada generación, ya sea por lo que vive o lo que le falta por vivir, cómo están enfrentando o cómo podrían enfrentar esa etapa, ¿no? Uh-huh. O sea, eso es lo que me surgió un poco las grandes diferencias que tienen, porque yo al ser un baby boomer, ¿no? Que también estoy al ras del baby boomer por 2 años, según uh-huh, la categoría que tú pusiste, pues a mí los años, lo que es más lo que ya viví y lo que hice, que lo que me falta por hacer, ¿cierto? Claro, sí. Entonces, pues lo que yo haya logrado en toda mi vida, pues servirá para lo poco que me falta. Uh-huh. O sea, me falta una menor etapa de vida, uh-huh, que lo que ya viví. Y cómo es que yo aproveché ese tiempo de vida para lo que me falta. Uh-huh. Ahora, conforme van avanzando los años, pues nos encontramos que personas como tú, por lógica, han vivido menos de lo que les falta por vivir, uh-huh, ¿no? Y tienen la oportunidad de poder ver la historia de las personas que ya vivimos para poder empezar a tomar decisiones acertadas sobre lo que les espera, así como las decisiones positivas de algunas personas que pueden ser un ejemplo o puede ser una muestra para ellos, como también para las personas que no hicieron lo adecuado, uh-huh, que también se muestra como un ejemplo, ¿no? ¿Qué quiero para mi vida y qué es lo que no quiero para mi vida, ¿no? Entonces a eso me refería, que sería interesante pues cuáles son las cosas buenas que se hacen, que se hicieron, y pues cuáles pueden ser los errores que se cometieron, ¿no? Uh-huh, para poder tomar una mejor decisión en el rumbo de mi vida, ¿cierto? Sí, yo creo que siempre va a valer la pena hacer este tipo de conversaciones, sobre todo entre generaciones,
porque algo escuché hace poquito y me gustó mucho que decía que lo que funciona perdura. Entonces, muchas veces mi generación puede caer en la arrogancia, como hablamos un poquito el episodio pasado en el que decías que era Juan Camaney, que todo estaba bien, pero que realmente también hay cosas negativas, ¿no? Y creo, obviamente no voy a generalizar, o sea, porque los segmentos de generación, pues sí, o sea, están muy segmentados y está como, esta generación es así, pero la realidad es que no toda la generación vas a encontrar que sea así, ¿no? Pero bueno. Entonces, algo que sí como generaliza a mi generación, perdón la redundancia, es que caemos un poquito en la arrogancia, en creer que... Bueno, creo que no es de mi generación, creo que es de la juventud. O sea, creo que la juventud cree que lo sabe todo. Y a veces desechamos lo que se hizo antes, ¿no? O sea, porque tenemos una mejor manera de resolverlo. Pero creo en esta frase que dice que si algo es bueno, perdura. O sea, aunque se haya implementado, se haya usado hace miles de años, o bueno, no miles, cientos de años, si funcionó, es algo que hoy en día seguimos usando. Tal vez con diferentes tecnologías, tal vez con diferentes formas de llevarlo a la práctica, pero que la realidad es que permanece. Entonces, sí es muy interesante tener ese tipo de conversación como más honesta, no tan como lo dijimos la semana pasada o el episodio pasado de llevarlo todo como al éxito y yo soy así y así, pero aterrizarlo un poquito más en decir, bueno, esto fue lo que yo viví, esto es lo que estás viviendo tú. La realidad es que sí estamos viendo muchas cosas muy diferentes por lo que está pasando en el mundo, ¿no? O sea, muchas cosas creo que han cambiado, pero tampoco han cambiado tanto, porque creo que una generación es que la tuya sufrió más que la mía, que fue la de la Segunda Guerra Mundial. Pues, pero bueno, a eso es lo que voy. Y no me refiero a que nosotros estemos sufriendo, más bien, porque realmente no estamos sufriendo, estamos muy cómodos, no todos, pero gran parte de la generación puede estar cómoda, pero obviamente nos enfrentamos a situaciones que para nosotros es nueva, porque por ejemplo una crisis, pues en el 94 creo que una 95. Final 94. Hubo una crisis. Todo 95, sí, claro. Entonces realmente no estamos viviendo cosas que ustedes no hayan pasado, ¿no? O sea, más bien nos estamos enfrentando a situaciones pero con diferentes herramientas, y creo que eso es lo que tenemos que considerar, el saber que son crisis que han pasado antes pero que ahora tenemos nuevas herramientas. ¿Me doy a entender? Sí, claro, por supuesto. O sea, la verdad es que pues el mismo mundo, la globalización y todo, pues trae consigo etapas de crisis. Ahora, la crisis es relativa. La crisis es relativa porque hay personas que las crisis no les afectan o les afectan en un menor sentido, y hay personas donde la crisis pues les afecta más, ¿no? La forma de enfrentar una situación compleja pues dependerá de las herramientas y de la forma de ver la vida, como tú lo dices. O sea, puede haber herramientas muy buenas, pero si no las ejecutas, pues la verdad las herramientas no te sirven de nada, ¿no? O sea, aquí la cuestión es qué tanto tú vas a utilizarlas o las conoces para poder enfrentar mejor la vida, ¿no? O la situación, o sea, sí, la situación parcial o momentánea que puede existir en un momento de tu vida, ¿no? Sí. Ahora, para entrar ya más al tema, más profundizar, hace rato que estábamos planeando el episodio, tú me decías qué es lo que debería hacer un joven. Bueno, voy a entrar en contexto. Antes de empezar el episodio, hablábamos un poquito, obviamente, de lo que iba a tratar el episodio, y me decía mi papá que estamos en la etapa de mayor pobreza, de nuestra generación es la que está en mayor pobreza, los millennials y la generación Z. Y yo le decía, obviamente para defender nuestra generación, le decía sí, pero no es nuestra culpa, la realidad es que la economía pues está mucho más difícil, o sea, el interés está muy alto, las casas están muy caras y nuestros sueldos están más bajos. O sea, realmente esta pobreza no depende de nosotros. Y dije, ahora, sería interesante que nos recomendaras qué deberíamos hacer. Y él me dijo, bueno, cómo enfrentar esta situación es tener ingresos variables y trabajar mucho, ¿no? Tal vez puede ser muy chiquita su respuesta, pero me dio mucha curiosidad porque fui a internet y pregunté a internet ¿qué es lo que hace que nuestra generación esté enfrentando esta situación o se esté clasificando como la generación que está viviendo en pobreza?
Y lo que Internet me contestó es que algo que está haciendo nuestra generación y que le está causando problemas es que vive del ingreso variable y la economía gig. O sea, se contrapone con tu respuesta. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que la economía variable es lo mejor que puedes hacer porque no estás poniendo un tope a tu ingreso, ¿no? Uh-huh. La economía gig, para quienes no saben, la economía gig es un nuevo formato para generar ingresos fuera de la idea de trabajo tradicional. Es cuando una persona se encarga de hacer una tarea específica y cobra por ese servicio independiente. Ajá. Eso es lo que y vemos mucho en mi generación, o sea, y ese trabajo se está viendo mucho tanto en la calle como en TikTok, o personas que se dedican a promocionar un artículo y ganan por esa promoción. Ajá. Uh-huh. Entonces, tú, conforme a tu experiencia, iba a ser un chiste, pero iba a ser malo. Conforme a tu experiencia, ¿qué le dices a nuestra generación que podría ser, tomando en cuenta la situación en la que nos enfrentamos, lo que está haciendo nuestra generación, que es lo que te platicaba en el último episodio? Nuestra generación está metiéndose mucho en internet, está siendo muy independiente, investiga todo por antemano. ¿Tú qué le podrías recomendar a nuestra generación, tomando en cuenta que esta es la nueva tecnología que existe y que tal vez vamos a dedicarnos a esto, o gran parte de la población? ¿Tú qué le recomendarías que debería hacer a enfrentarse a esta economía que ahorita estamos viviendo? Bueno, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, y lo que yo siempre he comentado, y a mí en lo personal de alguna manera me ha funcionado. Ajá. Todo es una cuestión matemática, y lo platicábamos en varias sesiones de aquí, en donde las matemáticas nos dan una respuesta prácticamente a todo, ¿sí? El negarnos a esas matemáticas es no aceptar una realidad, ¿sí? Primero que nada, yo tengo que plantearme, o lo que yo recomendaría es que todos tenemos que tener cierta noción de qué es lo que yo quiero alcanzar, ¿no? Uh-huh. O sea, no puedo yo despertar en el día, o no debería despertar en el día y decir, pues voy a trabajar y pues voy a esperar a ver a dónde me lleva lo que voy a hacer hoy, y esperar que lo que hago hoy me lleve a algún lugar. ¿Sí me explico? Yo pienso que lo primero es pensar a dónde quiero llegar, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero de mi vida? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo espero vivir? No solamente hoy, no solamente este mes, no solamente los siguientes 6 meses, sino poder plantearme a dónde quiero llegar en los próximos 5 años, 10 años, y de alguna manera decir, bueno, hoy día tengo 25, dentro de 10 voy a tener 35, pero dentro de 20 voy a tener 45. Y el tiempo es el factor, o el elemento, o el recurso no renovable. Es algo que yo no voy a renovarlo. ¿Me explico? El tiempo pasa y el tiempo se va. Uh-huh. No voy a poderlo ponerle más tiempo a las cosas. Entonces, si yo gasto ese elemento o ese recurso, ¿cómo espero yo estar dentro de 20 años? ¿Qué es lo que yo espero haber alcanzado dentro de 20, dentro de 30, dentro de 40 años? Para poder yo, a través de eso, poder determinar qué es lo que me puede funcionar mejor. Ciertamente, tú puedes hablar ahorita de una generación de los 20, de las personas que tienen, como ustedes, 20 años. Es una etapa de experimentación, es una etapa de aprendizaje, es una etapa que ciertamente no tiene o posiblemente no deba tener una repercusión demasiado grande el resto de mi vida, pero sí en la experiencia que estoy tomando, porque a partir de los 30 años es cuando realmente uno empieza a ejecutar lo que aprendiste. ¿Hasta los 30? Bueno, eso es lo que dicen las estadísticas, y yo lo puedo decir porque antes de eso pues estás tú experimentando, viviendo cosas, tienes muchas situaciones que no tienen una gran repercusión porque tienes lo más fuerte, que es tu juventud. Uh-huh. Pero cuando tú llegas a una edad de los 30 años es cuando entra posiblemente, quizás hay quien no lo sienta, pero en lo general es cuando viene un impacto de responsabilidad más fuerte a tu vida,
y donde entonces vas a empezar a ejecutar de una forma más concentrada lo que te funciona. ¿Sí me explico? Lo que te va a funcionar en la vida, y de una manera repetitiva lo vas a hacer de tal manera que te genere los recursos que tú necesites para hoy y para mañana y para siempre, ¿no? ¿Cuáles serían los errores más fuertes que podría cometer un joven? Es no aprender, ¿sí? Pensar que la vida va a ser igual siempre, que va a ser ya sea un recreo permanente, o que lo que tú sabes es suficiente como para decir esto siempre va a estar funcionando igual, ¿sí? Siempre va a ser igual. Y no, realmente no, y menos hoy día. Las cosas cambian demasiado rápido, las cosas desaparecen, hemos visto, y eso es algo que tenemos que estudiarlo, porque hay que aprovechar todo este tiempo para prepararnos, estudiar y ver lo que está pasando en el mundo, porque pues es algo que de alguna manera te va a tocar a ti. Si hoy leemos cuántas empresas que hoy día son exitosas y que no existían hace 10 años, no existían. Y las empresas que eran exitosas hace 10 años, 15 años, hoy día ya no existen. ¿Me explico? Entonces puedes decir, oye, pues son cambios muy fuertes. O sea, date cuenta que de repente tú puedes tener un negocio o creer que un negocio es muy exitoso, y ese negocio dentro de 10 años ya no existe. Esa forma de comercializar, esa forma de trabajar, esa forma de hacer las cosas ya no existe. Y hoy tienes 30 y dentro de 10 vas a tener 40 y no te actualizaste en poder tomar decisiones acertadas, o por lo menos más cercanas a algo positivo, para poder continuar vigente en el mundo, ¿no? Vigente en tu economía, vigente en la economía general, ¿sí? No sé si me explico en ese sentido. Y algo bien importante que también hay que tener conciencia es el ahorro, ¿no? El ahorro. O sea, tú podrías hoy tener dinero y consumirlo. Todo lo que ganas lo consumes. Todo lo que ganas lo consumes. Y realmente esa es una manera de no tener un soporte para los momentos en donde tengas que tomar decisiones o tengas que tener una etapa de reestructura en tu vida bajo las situaciones que pasan, ¿sí? Entonces es muy importante que la juventud, desde muy jóvenes, a pesar de que cuando aún no sepan qué es lo que les depara el destino futuro, manden cierta parte de su ingreso al ahorro. ¿Sí me explico? Y no ponerlo tanto en riesgo. Yo considero, o parte, diversificar un poco sus inversiones, pero no ponerlo tanto en riesgo, pero sí ir acostumbrándose a enfrentar las cosas. Yo creo que una de las grandes diferencias de las generaciones anteriores, y tú mencionabas de la Segunda Guerra Mundial y cosas por el estilo, es que por ejemplo, la etapa en que vivieron mis padres, mis abuelos, vivieron una etapa donde se dieron cuenta que era muy fácil perder todo, o sea, por una situación, o sea, de repente, una guerra y ¡pum!, te quedaste sin nada. ¿Sí me explicó? Y sería muy interesante también platicar con las personas que han vivido desgracias tan grandes como la que pasó en Acapulco, o cuando nos tocó a nosotros el terremoto del 85, cómo de repente, ¡pum!, puedes tu vida desaparecer todo. Entonces eso, pues algunas generaciones nos van mostrando que pues que tienes que protegerte, ¿no? Y de repente dices, bueno, es que antes pues las personas ahorraban más dinero, se hacían de su terrenito, se hacían de sus cosas. ¿Por qué? Porque de alguna manera sabías que en un momento dado pues necesitabas un soporte, porque podía desaparecer todo en tu vida. Conforme la paz vino hacia adelante, y todo ese soporte de las generaciones anteriores que generaron, pues de repente las nuevas generaciones se dieron cuenta pues que el soporte pues venía de los padres, ¿no? Y que los padres venían soportando todo eso. Entonces dijeron, bueno, pues yo para qué lo hago, pues si ya lo hicieron antes, ¿no? Y eso quizás ha ido cambiando las generaciones en el tiempo, ¿no? Ha ido cambiando.
digo, no somos expertos, no somos psicólogos, ni mucho menos. Tal vez tú tengas información de un libro que leíste o algo así. Pero bien chistoso, o sea, antes sí las personas estaban más alerta por lo que pasaba alrededor, ¿no? O sea, la realidad es que México, en sí, nuestro país, ha cambiado mucho de la generación de mis abuelos, tus papás, a mi generación, y sobre todo nuestro estilo de vida por el esfuerzo que ustedes hicieron, ¿no? Ya tú como papá. O sea, el estilo de vida de lo que tú viviste en tu niñez a lo que estoy viendo yo es totalmente diferente. Pero es bien curioso cómo lo que me expresas sí es muy relacionado a lo que establecen en las definiciones de las generaciones, ¿no? Como las generaciones de antes buscaban un patrimonio y tener un patrimonio y o sea, tener su terreno, lo que dices, su casa, y ahora mi generación prefiere lo que es mejor lo rento, mejor me voy porque no sé si voy a quedarme aquí o me voy a ir, ¿me explico? Entonces es muy curioso cómo eso, por la historia, porque realmente es por la historia, ha cambiado la mentalidad de las personas. Ahora, lo que mencionabas sobre el ahorrar, sabía que ibas a tocar ese tema, y es algo que sí ha definido mucho mi generación. O sea, mi generación, si bien no es tan consciente del ahorro, por lo menos los millennials, ahora los centennials, se está diciendo y estamos viendo que son un poquito más conscientes de la importancia financiera. Y de hecho, si tú hablas con varios centennials, no centennials, yo de 26 años, centennials, chavitos, o sea, de 18 años y así, son muy conscientes de eso, e incluso desde los 18, 20 años ya están invirtiendo en portafolios de inversión, que está padre, o sea, está padre que hagan esas cosas, pero también un problema que tiene nuestra generación es que nos ha dado mucho poder a nuestra voz, y hay muchas personas que levantan la voz sin realmente tener conocimiento. Entonces muchos están haciendo cosas como expertos, pero realmente no son expertos. Ese es un problema muy grave que mi generación ahora tiene con la apertura a la tecnología, que tenemos demasiada información y muchos están abriendo, o sea, están alzando la voz a temas muy importantes, pero que realmente no tienen la experiencia o el conocimiento para hacerlo. O sea, creo que ese sí es tanto un plus para mi generación como un limitante muy fuerte, o sea, porque podemos estar escuchando personas que realmente no saben lo que están diciendo. Y me acordé ahorita por eso, por lo que dices, por el del ahorrar, y que tú dices que tú aconsejas que no lo pongan tanto en riesgo, que lo lleven más a un lugar seguro. Yo creo lo mismo. Ahora, a estos chavos que están poniendo su dinero en inversiones, ¿tú qué les recomendarías? Pues que se preparen en ese sentido. Hoy día, bueno, pienso que durante siempre, cuando hay necesidad de dinero, pues habrá quien trate de abusar un poco, ¿no? De las personas. Pues, finalmente alguien tiene que ganar, y para que alguien gane, pues alguien tiene que dejar de hacerlo. ¿Sí me explico? O sea, no es de que pues el dinero es para todos. O sea, en el momento que alguien gana mucho es porque alguien no lo está haciendo, ¿cierto? Entonces, pues lo de las criptomonedas y muchas cosas que podemos estudiar, las pirámides y todo eso, o sea, finalmente las cosas demasiado maravillosas, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, y ser prudente con tu patrimonio. Pero eso solamente lo vas a hacer a través de estudiar, de prepararte, de leer y de estar mejor documentado, ¿no? Y no dejarte llevar por la publicidad todo el tiempo, porque pues bueno, ¿quién vende pan frío? ¿Cierto? Hay que tener cierta reserva, y eso pues solamente vas a poder hacerlo si estás bien documentado. Y eso es algo que yo podría recomendar a los jóvenes, es que lean, que estudien, que no se dejen llevar fácilmente por las cosas, y la preparación pues va a marcar la diferencia en su vida. ¿Sí? Y ahora, conociendo todo lo que hemos hablado en el episodio, y conociendo las deficiencias que ahora pueden tener las generaciones, ¿qué debe usar a su favor ahora, hablando del podcast, que estamos hablando a nuestro sector financiero, que es el sector asegurador? ¿Qué tienen que pensar nuestro sector para usar a favor lo que estamos hablando? Por ejemplo, si ya estamos hablando que mi generación tiene demasiado acceso al internet y puede informarse de la internet, pero sabemos que en la internet hay información que no es muy verídica,
¿Qué debe hacer ahora nuestro sector? Tiene que prepararse, o sea, tiene que presentarse con el Centennial como el experto, o sea, como un mentor, para que el Centennial vea que sabe mucho y no tenga la necesidad de ir a internet, ¿no? Porque si ve en un asesor una duda, pues va a dirigirse al internet. Entonces, ¿qué puntos de oportunidad podemos ver en esta deficiencia generacional? Es que nosotros, como profesionistas, lo usemos a nuestro favor en el sentido de prepararnos en las cosas que son los puntos débiles de las generaciones, ¿no? Por ejemplo, en la planificación financiera, en la sabiduría del ahorro, en la mentoría correcta, en el apoyo correcto para dirigir a las personas a una solución correcta de sus finanzas, en ayudar a hacer conciencia. Y no me refiero, iba a decir educar, no me refiero a educar en el sentido de tú estás mal y yo estoy bien, pero educar en el sentido de un mentor, o sea, la mentoría, en el sentido de decir, esta es la forma en la que se ha hecho antes, ahora estamos creciendo en este sentido, pero para eso tenemos que estudiar un montón, o sea, tenemos que prepararnos mucho, y es el punto de oportunidad que tenemos nosotros en nuestro sector de ayudar a las personas, porque realmente volvemos a lo mismo, ese es nuestro trabajo, es concientizar y ayudar, o sea, realmente nosotros somos un pilar muy fuerte para la economía de nuestro país, porque nosotros tenemos la oportunidad tanto de ir a hablar con un señor de 60 años, como ir a hablar con un chavito de 15 años. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Blindar las finanzas de nuestros clientes para que de esa manera el patrimonio se esté protegiendo y la economía crezca. Que las personas no se enfrenten a situaciones que pudieron haber enfrentado hace muchos años en las que perdían todo por crisis, pero que esté protegido. La crisis más reciente que tuvimos fue la pandemia. Y sabemos que muy poco porcentaje de la población estaba asegurada con un seguro de gastos médicos mayores y un seguro de vida, y estas personas pudieron proteger su patrimonio. O sea, porque no, si tú ibas al hospital a causa del COVID, te pedían $1,000,000 de pesos para entrar al hospital. En algunos casos. Entonces, ¿y qué fue lo que hizo nuestro sector? Obviamente en ese momento cuando estás enfermo ya no te pueden asegurar, pero antes de eso estuvieron ahí y estuvieron con sus clientes cuando entraron en esta crisis, ¿no? Cuando entraron a los hospitales, cuando se enfrentaron a fallecimientos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ante la diversidad de generaciones? Es conocerlas y acercarnos a ellas. Es nuestra obligación acercarnos a ellas. Y ahora que conocemos un poquito las deficiencias, como ya dije, entonces ya sabemos de qué manera podemos dialogar más con cada una de nuestras generaciones. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Aquí ya pasamos del servicio que nosotros brindamos hacia el público en general o que requiere de nuestro servicio, ¿no? O sea, nosotros estamos totalmente conscientes y que nuestro trabajo es sumamente útil para la población. O sea, es una estructura que no tiene variantes o sea, es un sector en donde no hay variantes desconocidas. ¿Sí? No sé si me explico, de que esté sujeto a ciertas cuestiones maravillosas o mágicas. ¿Sí? Es un sector hasta cierto punto muy bien estructurado que crean los seguros y el ahorro para que las personas tengan dinero cuando más lo necesitan, ¿cierto? O sea, eso es algo muy bien estructurado, muy bien vigilado, y ese es un gran punto que tenemos a favor los que estamos en el sector asegurador, ¿sí? Y pues como tú lo dijiste, nuestro trabajo es estar bien preparados para poder llegar a cada una de las generaciones y entender cuál es la necesidad que tiene cada una de ellas según la etapa de vida que está teniendo. No es lo mismo la necesidad financiera que tiene una persona que tiene 22 años y que está iniciando su etapa laboral a una persona que tiene 40, ¿sí me explico? Y que tiene hijos que tienen 15 años, 14 años, o una persona que tiene 50 cuando ya tiene hijos que están a punto de salir también a su propia etapa laboral y que él está ahora con cierto excedente financiero porque liberó parte de sus gastos regulares, ¿no? O sea, cada persona en las diferentes etapas que está viviendo tiene necesidades financieras un poco diferentes y retos diferentes a enfrentar los próximos años. No es los mismos retos que va a enfrentar en los próximos años una persona de 50
a los retos financieros que va a enfrentar una persona de 22 en los próximos Claro. 10 años. Es muy diferente. Y eso es lo que nosotros en nuestro trabajo tenemos que prepararnos para poder ayudar a nuestros clientes a identificar, comprender y concientizarse sobre los retos financieros a los cuales se va a enfrentar, ¿no? Y a eso nos dedicamos. Esa es la gran utilidad que nosotros tenemos, ¿cierto? No sé, y esto, ahora, hablando sobre los retos financieros a los cuales se enfrenta una persona joven o una persona de otras generaciones como las que mencionábamos, pues es qué tipo de actividad va a realizar, ¿sí? Primero, que sea una actividad sumamente útil para la sociedad, algo tiene que ser lo suficientemente útil para que sea lo suficientemente bien remunerada, porque mientras más útil seas a la sociedad, mejor te puede ir, ¿sí? Y sobre todo, pues que dure, ¿no? O sea, pues que dure mucho tiempo, porque, pues no sé, o sea, yo me pongo a pensar, bueno, he visto algunas personas en TikTok o chicas que se promueven hacia redes de fotografías o de más cosas, y yo digo, pues sí, qué padre, pero tienes un recurso que se va a terminar, ¿no? Y no estás aprovechando, quizás no estás aprovechando tu tiempo para prepararte a lo que vas a enfrentar cuando ese recurso se termine, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando ese recurso tenga demasiada competencia o ese recurso deje de ser atractivo? ¿Y cómo vas a enfrentar el resto de tu vida? ¿Cierto? O algunas otras actividades que pueden desaparecer en un momento dado, ¿no? O sea, ¿qué tan valioso te puedes hacer tú en tus conocimientos para que a través de tus conocimientos puedas tú generar un trabajo que se te remunere en base a tu capacidad, ¿sí? En base a tu capacidad de una forma variable, para que tu recurso sea mayor, mientras mejor lo hagas, mientras de una manera más hábil lo puedas multiplicar para que tu recurso sea mayor, ¿no? Y bueno, pues finalmente habrá quien continúe quizás con un empleo o algo, y ese empleo, pues bueno, finalmente a lo mejor no te va a generar el cumplir tus sueños futuros, ¿cierto? O sea, no sé, aquí lo importante es cómo desarrollo mi capacidad de ser útil a la mayor cantidad de personas posible. Sí, es que este tema es muy complicado. Ahorita que estabas hablando se me ocurrían más cosas y no los voy a decir por tiempo, pero sí creo que es un tema súper complejo, o sea, porque no solo hablamos de una generación, o sea, como de generaciones como globales, pero son personas. Sí, claro. Y son temas muy específicos y realmente sí nuestra generación se enfrenta a cosas muy efímeras. Y es un tema muy interesante que se tendría que profundizar mucho tomando en cuenta la perspectiva que tenemos ambos, ¿no? Pero sí es un tema muy, 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 muy complejo y que se podría ampliar muchísimo. Pero no lo voy a ampliar. Sí, pues yo otra cosa que yo recomendaría es que si nos está escuchando un joven o cualquier persona, no importa la edad de quien nos escuche, como un usuario final o como un cliente, ¿no? Bueno, incluso pues una persona colega o que quiera pertenecer a este sector asegurador a lo que nos dedicamos nosotros, es que si en un momento dado tiene dudas de cómo poder visualizar el futuro, de cómo poder ver el futuro, porque esa es una habilidad que es necesaria o está comprobado que las personas que de alguna manera tenemos, porque creo que me incluyo, de poder ver el futuro de una forma quizás algorítmica, matemática, o si no tengo esa capacidad, debo acercarme a alguien que tenga la capacidad desarrollada, que puede ser un coach, que puede ser un asesor financiero, ¿sí? Un coach de vida, alguien que de alguna manera por su experiencia, por su desarrollo propio de esa habilidad desarrollada, me puede ayudar a vislumbrar mi futuro,
¿Sí me explico? Me pueda ayudar a poder ver el futuro que yo quiero vivir, para que a través de esa visión pueda yo estructurar una forma de vida. ¿Sí me explico? Sí, incluso alguien que vislumbre su futuro, pero no tenga ni idea de cómo empezar para llegar a Sí, ese claro, futuro. claro. Pero para poder darle pasos, o sea, poderle ir armando ese rompecabezas, lo primero es ver el futuro. O sea, la capacidad que tiene muchas veces un artista, o sea, hablan del hemisferio derecho del cerebro y cosas por el estilo, es que aún antes de plasmar en la primer línea de su lienzo, tiene la capacidad de poder ver dónde va a terminar. ¿Sí me explico? Y eso es lo que le permite ir avanzando y con la técnica suficiente logra una obra maestra. ¿Sí? Entonces, si alguien que en este momento dice, ¿sabes qué? Yo no puedo vislumbrar bien qué es lo que me depara el destino. O sea, yo me levanto todos los días, pero no sé a dónde voy. A lo mejor me estoy yendo a un extremo, a un punto muy extremista, pero yo no dudo que hay muchas personas que les pasa eso durante el día, que no saben hacia dónde van. Bueno, lo que yo les recomendaría es que busquen un coach, inviertan por lo menos en un libro que les empiece a dar ciertas ideas, ¿sí? Y que busquen a una persona que les ayude a vislumbrar eso, ¿sí? En donde les pregunte, oye, ¿qué es lo que tú quieres? A ver, ¿cómo te ves viviendo? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Sí? ¿Me explico? Para que a través de eso pueda ir viendo hacia dónde va. Ok, ¿eso es lo que tú quieres? ¿Eso es lo que a ti te haría estar satisfecho sobre después de tantos años de haber vivido? Sí, eso es lo que me haría satisfecho. Ok, entonces vamos a partir de ahora vamos a empezar a armar un rompecabezas que te acerque a lo que tú quieres hacer. ¿Sí me explico? Sí. Y eso es lo que puede ayudar a muchas personas. Nosotros en nuestra profesión lo hacemos todos los días, por lo menos en el tema financiero, ¿sí? Lo hacemos todos los días y ayudamos a nuestros prospectos y a nuestros clientes a poder vislumbrar ese futuro, ¿sí? Por lo menos ese futuro en términos financieros, para poder enfrentarlo, porque pues bueno, las finanzas pues es un elemento muy importante para podernos acercar los beneficios que la vida nos da, ¿no? ¿Sí? Habrá cosas que no nos acerquen, pues dicen que el dinero no es felicidad, hay quien dice que sí es la felicidad, pero sí lo cierto es que unas buenas finanzas nos van a acercar muchísimo a lograr nuestros objetivos. Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, vamos a terminar el día de hoy. Esperemos que haya sido de útil. Creo que hablamos de todo y poco, pero esperemos que haya sido de provecho para ustedes, que puedan aprender cosas, que puedan retener cosas de lo que hablamos. Y si tienen dudas o quieren apoyo, si están planificando algo pero no pueden vislumbrar el final, o vislumbran el final pero no saben cómo empezar, pues saben que estamos para servirles en cualquier cosa que necesiten. Pero por lo pronto nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.